Disculpas del caso por el retraso y algunos inconvenientes que han habido que escapan al lado humano, que son más técnicos. De la misma manera le voy a ceder la palabra al doctor Briceño, quien de manera muy escueta va a hacer una presentación, y posteriormente les vamos a dejar con el doctor Jaime Caso para que manifieste la experiencia que tiene con este gran proyecto y exponga sobre el proceso de terminación anticipada. Que tengan muy buenos días, es un gusto muy grato para mí nuevamente estar con ustedes dialogando. Muchas gracias. Buenos días con los amigos de México. Para nosotros es un honor estar presente en esta exposición que nos han invitado. Y verdaderamente aprovecho la oportunidad para saludarlos a todos ustedes, y voy a dejar en el uso de la exposición del tema terminación anticipada con el doctor Jaime Caso Dionisio, que es un colega magistrado, un excelente profesional, y dejo con él la exposición, que creo que estamos atrasados con el tiempo. Muchas gracias. ¿Cuál es? Sí, muy buenos días a todos los hermanos mexicanos que nos escuchan, y a través de esta vía podemos compartir toda la experiencia que tenemos respecto de algunas instituciones jurídicas que se han venido implementando en nuestro país desde el año 2004, con nuestro Código Procesal Penal, que establece un sistema acusatorio adversarial, de alguna manera todavía con unos rezagos inquisitivos. Tengo el agrado de conversar con ustedes, ya que he tenido la oportunidad de participar como fiscal adjunto también en el área penal en Trujillo, uno de los primeros lugares donde se implementó el nuevo código, y instituciones jurídicas como la que el día de hoy vamos a compartir. Precisamente, el día de hoy traigo para ustedes esta institución jurídica, que es la terminación anticipada y su aplicación en el Perú. Bien, voy a compartir con ustedes entonces cómo se viene aplicando la terminación anticipada en nuestro país y sus antecedentes normativos, así como también de qué manera ha tenido algunas ventajas y dificultades en su aplicación, sobre todo en nuestra legislación peruana, ya que, como se entenderá, cada país y cada región tiene su propia realidad y su propia particularidad. Así que surgirán probablemente algunas dificultades en su aplicación distintas a las que tenemos nosotros, pero de alguna manera coincidiremos en algunos puntos. Es así, estimados amigos mexicanos, que como antecedente normativo en nuestro país respecto de la terminación anticipada, hemos tenido mucho antes de la vigencia del nuevo código, por ejemplo, en el delito de tráfico ilícito de drogas, una ley 26.320, donde también se practicaba un poco la pena negociada entre el Ministerio Público y la defensa de algún investigado o de alguna manera procesado. También como antecedente teníamos la ley de delitos tributarios y aduaneros, la 28.008. Es así que también nosotros hemos de alguna manera incorporado a nuestra legislación lo que otros países ya venían practicando, como Colombia, por ejemplo, como también otros países que ya venían aplicando, como por ejemplo en Italia. De tal manera que como fuente normativa hemos asumido un modelo muy similar a los que ellos nos han venido brindando. Bien, vamos a, continuando con la exposición, si me apoya por favor cambiando la diapositiva, la siguiente. Ajá, correcto, gracias. Bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica de una terminación anticipada? La terminación anticipada, que como bien se ha señalado, es un proceso especial. Fíjense que en nuestra legislación nosotros tenemos varios vías procedimentales. Por ejemplo, tenemos actualmente en el Perú tenemos un proceso sumario, tenemos un proceso ordinario a nivel de Lima, a nivel ya nacional tenemos un proceso común y procesos especiales. Dentro de esa clasificación, la terminación anticipada es un proceso especial. ¿Y cuál es su naturaleza jurídica como proceso especial? Es una fórmula consensual que deviene de un modelo adversarial en ese ejercicio de la acción penal que realiza el Ministerio Público, de tal manera que
en esa negociación que existe entre el Ministerio Público y la defensa, es que tiene que haber una plena disposición de llegar a una solución de un conflicto, de tal manera que si llega a concretar una pena negociada, una reparación civil negociada y unas consecuencias accesorias negociadas, así como también, de ser el caso, una pena suspendida, reglas de conducta, entre otras consecuencias jurídicas que tienen que ser necesariamente negociadas, con la única finalidad de evitar todo el trámite de un proceso normalmente llevado, es decir, evitar la etapa intermedia y evitar el juzgamiento, con las consecuencias beneficiosas que significa esto en la economía y en el despliegue de material humano y también, por supuesto, el gasto que implica todo un proceso penal. Siguiente, por favor. ¿Cómo conceptualizamos la terminación anticipada? Es un proceso especial que consiste en un acuerdo entre el procesado y la Fiscalía con la admisión de culpabilidad de alguno o todos los cargos que se formulan en el Ministerio Público, posibilitando que el encausado vea menguada la pena que le corresponde y la Fiscalía terminado el caso. ¿Qué implica esta conceptualización que hemos traído para ustedes? Implica, en nuestro sistema por lo menos, de que el procesado, el llevado ya a proceso, porque ya se entiende que esto se va a realizar una vez que se ha formalizado la investigación preparatoria, cuando se ha ya ejercido la acción penal, antes no, es que el imputado o el procesado tenga que aceptar su responsabilidad penal. Acepta la responsabilidad penal y luego de ello recién ya posibilita de que una vez que se ha aceptado el cargo en su totalidad o de manera parcial, porque puede ser que el Ministerio Público haya postulado varias calificaciones jurídicas, varios hechos distintos, en consecuencia el imputado puede aceptar uno o puede aceptar alguno de los cargos. En nuestro país implica la terminación anticipada, la aceptación de los cargos y la aceptación de la responsabilidad penal. Pero, como veremos más adelante, tratándose de un proceso especial, un proceso distinto a los demás, todo lo que ocurra en este proceso, de ser el caso de que no se llegue a concretar el acuerdo, se tiene por no consignado, por no puesto. De tal manera que, si el juez no aprueba el acuerdo, o no se llega a un punto de entendimiento entre Fiscalía y la parte procesada, todo lo que se diga, todo lo que se haya aceptado, no se considera como puesto y se tiene como inexistente. Siguiente, por favor, si me ayuda. Bien, ¿cuáles son las ventajas de esta terminación anticipada? Por lo menos sí lo hemos podido apreciar materialmente en nuestro país. Es una figura estadísticamente aplicada en nuestro país por el Ministerio Público y que ha tenido gran utilidad, dado que en muchas ocasiones el Ministerio Público, como quiera que ha efectuado una muy buena investigación en muchos casos y ha incorporado elementos de comisión importantes que han logrado establecer cabalmente tanto la existencia del delito como la participación del imputado, no le ha quedado otra posibilidad al investigado de acogerse a este beneficio para solucionar de una vez por todas su situación jurídica. De tal manera que es una institución jurídica bastante aplicada en nuestro país, claro está, debido también a una buena investigación, puesto que cuando tenemos una pésima investigación y no tenemos los elementos de comisión suficientes para poder llegar a tener un punto de acuerdo, lógicamente no va a ser aceptado por la defensa. Otra de las grandes ventajas que tenemos también como aplicación de la terminación anticipada es que importa un gran ahorro de trabajo y estrés y evita la realización de un juicio oral. ¿Qué implica ello? Lógicamente que definitivamente un proceso penal implica despliegue de esfuerzo no solamente en el fiscal, sino también en los auxiliares que apoyan la función de investigación, esto es la policía, también los asistentes del Ministerio Público, las innumerables audiencias también que se tienen que llevar a cabo en el juez de la investigación preparatoria, como podría ser, por ejemplo, la constitución del actor civil, la tutela de derechos, el control del plazo, una gran cantidad de audiencias que han sido diseñadas para que en un sistema adversarial de igualdad de armas tengamos que llegar finalmente a construir una teoría del caso y a construir una acusación fiscal que nos llevará a una etapa intermedia. Todo este despliegue de esfuerzo y lógicamente estrés, porque para el Ministerio Público construir un caso es bastante tedioso y incluso le puedo narrar la experiencia mía de que
En un caso que tuve de falsificación de documentos, para recabar el original tuve que viajar muchas horas hacia un pueblo de Trujillo. Me quedé como 2 días ahí para conseguir ese elemento de comisión importante. Incluso al llegar ahí, el colegio donde debía encontrar ese documento estaba deshabitado, no había nadie, ni siquiera había clase. En consecuencia, es un despliegue de energía, de estrés, que se evita con esta terminación anticipada. Otra de las ventajas que hemos también traído para ustedes, y eso es un trabajo del Ministerio Público que traigo a consideración de ustedes, es que genera una estadística positiva de casos terminados. Como probablemente ustedes también lo van a experimentar, la eficiencia y la eficacia de un fiscal se va a medir en función a sus resultados. El fiscal es mucho más eficiente si logra resolver un caso, ya sea archivando el caso o ya sea obteniendo una sentencia condenatoria. Cuando el Ministerio Público comienza una investigación y la hace suya, tiene 2 posibilidades: archivar el caso o formalizar la investigación preparatoria. Si archiva el caso, esto termina ahí. Sin embargo, si formaliza la investigación preparatoria, genera todo un caso que debe llevarlo hasta un juicio y finalmente obtener una sentencia condenatoria. De otro modo, el fiscal no tenía por qué haberlo formalizado. Lo hace porque tiene una causa probable. Lo hace porque tiene elementos importantes que lo pueden llevar finalmente a un juicio. A una etapa intermedia donde se califique previamente la acusación. De tal forma que iniciar todo esto ya implica una alta posibilidad de éxito. Sin embargo, nos evitamos todo ese trámite a través de una terminación anticipada y llegamos a tener ya un éxito anterior. Es decir, no esperamos a un juicio para debatir los elementos de prueba los elementos de prueba, los órganos de prueba, sino que nos evitamos todo ese trámite y tenemos el éxito anticipado ya. Un caso concluido, un caso terminado, solo en la etapa de la investigación preparatoria. Lógicamente, cuando esto es aceptado por el imputado y su defensa. Entonces, es una estadística positiva de casos terminados y se puede medir la eficiencia y la eficacia de los actores persecutores, en este caso el Ministerio Público. Otra de las ventajas que hemos observado para el Ministerio Público y también para los otros sujetos procesales es una reparación oportuna a la víctima. Lógicamente que la víctima, que lógicamente se puede constituir actor civil también en su debida oportunidad, espera mucho tiempo. A pesar que el modelo es célebre, es un modelo muy rápido, a pesar de ello, la víctima tiene que esperar toda la etapa preparatoria, la etapa intermedia que no tiene plazo y todo el juzgamiento que corresponde para esperar un resarcimiento al daño que se le ha causado. Sin embargo, a través de una terminación anticipada y una sentencia que sale muy rápido, entre las 48 horas, o puede ser inmediatamente en el día de la propia audiencia, se puede consignar la reparación civil dentro de la regla de conducta si es suspendida y si es efectiva también dentro del periodo, un periodo razonable. De tal manera que la víctima obtiene una reparación oportuna y no tiene que esperar todo el procedimiento regular de un proceso común. También encontramos otras ventajas, un plazo razonable. Entendemos para nuestra legislación y el Tribunal Constitucional nuestro de Perú nos ha dado parámetros para un plazo razonable. Por ejemplo, la complejidad de lo que se discute. También nos ha indicado como un criterio el comportamiento del procesado y el comportamiento del órgano persecutor. Un plazo razonable es un plazo adecuado a través del cual se puede llegar a la solución del conflicto. Sin embargo, este plazo que podría ser en nuestro país, que podría durar, digamos, unos 8 o 9 meses, hasta quizás un año o quizás un poco más, en un proceso común, se ve notablemente reducido, de tal manera que ese plazo razonable ya podría visorarse, por ejemplo, quizás en un mes y medio de iniciar la investigación preparatoria, una audiencia para presentar el requerimiento de una terminación anticipada y 48 horas para la sentencia o ese mismo día. De tal forma que el plazo razonable se ve ampliamente beneficiado en una terminación anticipada. De tal forma que es beneficioso porque se resuelve de manera pronta y oportuna. Asimismo también tenemos como ventaja para el Ministerio Público una respuesta eficaz del Estado. Lógicamente que cuando nosotros llegamos
a una terminación anticipada es aceptación de responsabilidad y necesariamente una sentencia condenatoria. Pero podríamos llegar a una sentencia suspendida, una reserva de fallo condenatoria igual, que también no es problema, pero como consecuencia de ello el Estado logra lo que le corresponde como función, es decir, su función de aplicar la pena, el ius puniendi, es decir, que la facultad, como única facultad del Estado, de aplicar una pena, una respuesta a una acción delictiva, ya sea esta una pena efectiva o sea una pena suspendida, de tal manera que el Estado logra su finalidad a través de este mecanismo de salida alternativa que es la terminación anticipada. Eficaz respuesta a la delincuencia, ya sea con penas suspendidas o penas efectivas. Actualmente en nuestro país se están aplicando reformas legislativas de tal manera que hay procesos inmediatos, hay procesos de flagrancia, hay juzgados de flagrancia, que muchos de los procesados o muchos de los investigados se han sometido a la terminación anticipada como una oportunidad importante para ver rebajada su condena. De tal manera que en tiempo muy rápido, en 2 días, a veces en un solo día, se logra tener una sentencia ya, de tal manera que la respuesta del Estado ante una acción delictiva como único ente capaz de aplicar una pena, se ha visto bastante favorecida con este proceso de terminación anticipada. Siguiente, por favor. Bien, con relación a las ventajas del imputado. Lógicamente que en el tema de la terminación anticipada, como se trata de una sentencia negociada, la participación del imputado es bastante vital. Si que el imputado no decide que se aplique este proceso o no acepta su aplicación, esto no se puede llevar a cabo. Pero, ¿qué beneficios obtiene el imputado en nuestro país con nuestra legislación en un primer momento? Lógicamente que como primera ventaja es que su situación jurídica se ve resuelta de manera rápida. Un ahorro a todo nivel. ¿Cómo se entiende esto? Para el imputado en nuestro país, y debe ser igual en el país hermano con el cual nos estamos comunicando, un proceso penal implica un gasto. La presencia de un abogado privado, si es que no lo hay, un abogado defensor público, tiene que desplegar una gran cantidad de actividad para poder acreditar su teoría del caso, puesto que también el imputado tiene una teoría del caso. Mientras que todo esto se está procesando, se está debatiendo en graves audiencias, la situación jurídica del procesado es incierta. Él no sabe si va a terminar en un establecimiento penitenciario o con una pena suspendida, o finalmente va a ser absuelto. Y esa ventaja para el imputado precisamente va a permitir que su situación jurídica sea resuelta de manera más rápida. ¿Un poquito de agua? Sí, por favor. Bien, como les digo, una de las ventajas es que su situación jurídica va a ser resuelta de manera inmediata, bastante rápido, de tal forma que él no va a estar en incertidumbre de cómo será mi condena, me pondrán más, me pondrán menos, no sabe qué cantidad va a ser. Cuando un imputado se presenta ante el colegiado, ante el juez unipersonal, a escuchar su sentencia, no sabe cuántos años le van a poner, cuánto tiempo va a estar privado de libertad o no. Pero a través de una pena negociada, él ya sabe de antemano qué pena le va a corresponder, cuánto va a pagar de reparación civil, y lo que es mucho más beneficioso, está en sus manos aceptarlo o no. Pedir una rebaja o un incremento, eso ya corresponde a una etapa de negociación. De tal manera que él define su situación bastante rápido. Como segunda ventaja en este proceso especial, es que el imputado puede obtener un máximo de beneficios. El artículo 471 nos indica de que podemos tener beneficios en esta etapa. Y esos beneficios podrían ser, por ejemplo, la de confesión sincera, que en nuestra legislación se prevé en el artículo 160 y 161. Además de la confesión sincera, el propio Instituto Procesal de la Terminación Anticipada exige una aplicación obligatoria de una rebaja de 1/6. 1/6 por el solo hecho de haberse acogido a la terminación anticipada. Pero este sexto que se aplica no es un beneficio aislado, porque también tenemos otros beneficios, como por ejemplo
lo que en nuestra legislación se conoce como atenuantes privilegiadas o como circunstancias modificativas de responsabilidad penal, que podríamos encontrar, por ejemplo, en una tentativa, podríamos encontrarla, por ejemplo, en error vencible, por ejemplo, podríamos encontrarlo también en un error vencible, podríamos encontrarlo en una causa imperfecta de legítima defensa, causal eximen, o atenuar la responsabilidad penal. Gracias. De tal manera que no es el único beneficio que vamos a obtener del sexto, sino que también podemos obtener beneficios como la tentativa, la responsabilidad restringida, por ejemplo también las causas imperfectas de eximencia, de tal forma que todo esto se viene a juntar para obtener un máximo de beneficio. De tal manera que si una pena, por ejemplo, es de mínima de 12 años, bien podría llegar a ser 6, 5, incluso hasta 4, rebajándole cada criterio hasta llegar a una pena final concreta. Asimismo, otra de las ventajas es que la audiencia no será pública. En nuestra legislación, la terminación anticipada es una audiencia privada y tiene una finalidad, que todo lo que se dice en esa audiencia, todo lo que se acepta y lo que se debate, se tiene por no puesto. De tal manera que incluso se trata de una estrategia de la defensa, que después incluso puede negar. El imputado puede aceptar una terminación anticipada y decir, acepto responsabilidad, pero si el juez no aprueba ese acuerdo que han llegado entre el Ministerio Público y el imputado, esa aceptación de cargos no sirve para el juicio. Incluso él puede, fuera de este proceso de determinación anticipada, en un proceso común, negar los cargos, sostener inocencia, ofrecer sus elementos de convicción y sus elementos de prueba en su debida oportunidad y llegar a tener una sentencia absolutoria, si su defensa tiene una buena teoría del caso y logra desbaratar la teoría del caso del Ministerio Público. De tal manera que esa audiencia privada tiene una finalidad. En nuestro sistema procesal, las audiencias son públicas en general, salvo aquellas donde se debate, digamos, temas que vinculados al honor y a delitos sexuales, por ejemplo. Otra de las ventajas de la terminación anticipada es que la declaración del imputado en ese incidente no puede usarse en su contra, si fracasa el acuerdo, como yo les había indicado. Lógicamente, cuando el procesado declara acepta los cargos en ese incidente, eso no se puede tomar en cuenta. Pero ¿cómo se ha venido manejando eso en Trujillo, por ejemplo? El Ministerio Público, para aceptar una terminación anticipada, a veces le solicita al imputado que declare en su incidente principal. O sea, es decir, nosotros llevamos un proceso común. En un proceso común donde hay una etapa de investigación preparatoria, una etapa intermedia y una etapa de juzgamiento. Pero en ese proceso común que se está llevando, incluso la defensa podría solicitar que se aplique una terminación anticipada y se genera otro proceso paralelo. Entonces el Ministerio Público lo que ha optado como estrategia es que para aceptar este incidente, le dice, bueno, yo como sé que tú vas a aceptar estos cargos, te voy a tomar tu declaración en mi proceso común, aceptando los cargos, y luego abrimos un proceso de terminación anticipada. Y con esa estrategia el Ministerio Público asegura su caso. Logra de que el imputado en su proceso principal, que es un proceso común, declare y acepte los cargos. Y por mucho que el proceso de terminación anticipada no se apruebe y no se tome en cuenta lo que ahí se ha dicho, el procesado o el imputado ya declaró en el proceso común. Y esto le permite al Ministerio Público tener una confesión y utilizarlo luego en un juicio como prueba conforme al artículo 160 y 161. Dependerá de la defensa del imputado si acepta o no esta estrategia, porque él podría decir, bueno, no, yo no voy a decir nada, voy a guardar silencio, y en este proceso especial de terminación anticipada, ahí voy a aceptar los cargos. De tal manera que tanto defensa como Ministerio Público tienen sus propias estrategias para poder construir un caso finalmente. Asimismo, también tenemos como ventaja del imputado que él cuenta con una asesoría de un abogado para todos los casos, puesto que él, si no tiene un defensor privado, el Estado le asigna un defensor público, porque esto se llama en nuestro país defensa técnica necesaria. Es indispensable la participación de un abogado en todas las partes importantes donde se va a definir la situación jurídica del imputado. Esto lo establece el artículo 71 del Código Procesal Penal nuestro peruano, puesto que es indispensable que cuente con una defensa técnica.
Asimismo, también en este proceso, como ventaja para el imputado, tiene como ventaja que el juez no va a aceptar definitivamente lo que, digamos, de manera vinculante en su totalidad lo que diga la defensa y el Ministerio Público. Él realiza una calificación el juez. El juez evalúa y analiza si es o no procedente el acuerdo y si es que hay unos elementos de comisión importantes para poder condenar a una persona. Si esto no es así, previo análisis, el juez de la investigación preparatoria no aprueba el acuerdo. Siguiente, por favor. Bien, como se había indicado, ¿cuál es el beneficio que trae como consecuencia la aplicación de una terminación anticipada en nuestro país? El artículo 471 nos orienta al respecto. El beneficio que se tiene por la sola aplicación de la terminación anticipada es la rebaja de un sexto de la pena. Así también se acumula el beneficio de la confesión sincera, pero hay que tener en cuenta que también en la práctica se pueden aplicar beneficios que constituyen circunstancias modificativas de responsabilidad penal, como por ejemplo la tentativa, el error vencible, el error de previsión vencible, también por ejemplo el error de comprensión culturalmente condicionado, que en nuestro país implica de que por su cultura de repente no podía comprender los alcances de su actuación, con lo cual se rebaja la pena. La responsabilidad restringida, que implica la edad de la persona, que es entre 19 y 21 y mayor de 65, es otra rebaja que se aplica. También las causas imperfectas de eximencia de la posibilidad penal, como por ejemplo el haber ingerido alcohol en una determinada cantidad y estar con alteración grave de la conciencia, legítima defensa, estado de necesidad, entre otras circunstancias que no se cumplen completamente, pero que permitan rebajar la pena por debajo del mínimo. Todas estas circunstancias se toman en cuenta en el momento que se va a determinar la pena en concreto. ¿Cómo se aplica en realidad en nuestro país esta pena? Se aplica cuando el Ministerio Público y la defensa verifican cuál es el margen punitivo del delito. Digamos, por ejemplo, el delito de homicidio simple en nuestro país, que se prevé en el artículo 106 del Código Penal, de 6 a 20 años. El Ministerio Público, tomando en cuenta este margen punitivo, para nosotros, podría optar, por ejemplo, dada la naturaleza del delito, las circunstancias como se han realizado, podría partir, digamos, de 8 años. Partiendo de 8 años de una pena concreta relativa, parcial, porque recién se está acordando esa pena concreta, sobre esa pena comienza a realizar rebajas. Por ejemplo, podría rebajar 2 años, 1/3 por confesión sincera, nos podría llevar, por decir, digamos que estamos en 8 años, que nos lleve hasta unos 6 años y meses, por ejemplo. Luego de los 6 años y tantos meses podríamos rebajar otro tanto por tentativa, otro tanto por responsabilidad restringida, y finalmente, al final de toda esta rebaja, aplicaríamos el sexto que nos permite la ley. En consecuencia, en un homicidio simple, que partimos de 18 años, podríamos llegar quizás a unos 4 años de pena suspendida o efectiva, según corresponda a la forma como se ha desarrollado el delito. De tal manera que el beneficio que nos dice la ley, que es un sexto, así como la confesión sincera, no son los únicos beneficios que se van a aplicar al momento de fijar una pena concreta final. La pena concreta final será la pena concreta parcial inicialmente acordada, una pena básica, que finalmente, luego de todas las rebajas, nos llevará a una pena concreta final, que, como les digo, podría ser suspendida o podría ser efectiva, dependerá de la negociación que efectúe el Ministerio Público con la defensa. ¿Con qué tiempo nos contamos, Giuseppe? ¿Qué tiempo nos falta más o menos? 10 minutos falta todavía. Ya. Siguiente, por favor, para dosificar mi tiempo. Bien, ¿cuáles son los requisitos a nivel fiscal para nosotros poder solicitar una terminación anticipada? Nosotros vamos a una terminación anticipada, lógicamente, cuando se ha conseguido configurar un caso penal, es decir, a una causa probable, cuando tenemos elementos de convicción importantes que nos permitan tener posibilidad de negociar. Para negociar con alguien hay que tener una posibilidad de negociar. Yo no puedo ir a una negociación si no tengo nada. Tengo que tener algo, tengo que estar en una situación de ventaja por lo menos para que la otra parte acepte mis condiciones o yo acceder a las suyas.
Y esto se consigue a través de una buena investigación. Si el Ministerio Público ha copiado elementos de comisión importantes, tiene sus pericias completas, sus declaraciones completas, las actas que determinan que el delito se realizó y que yo puedo imputar este delito y puedo vincular al investigado con este delito, yo estoy en una situación de ventaja. He conseguido configurar una causa probable, un caso penal. Sin esta posibilidad yo no podría ir a una terminación anticipada porque esta no va a ser aceptada por el imputado ni por su defensa. Asimismo, el fiscal considera ventajosa la aplicación de terminación anticipada, ya sea por el tiempo que se va a ahorrar o por la posibilidad de que de repente su causa o su caso podría tener algún tipo de ventaja en el futuro, de tal manera que él decide aplicar en este momento la terminación anticipada porque lo considera estratégicamente adecuado. Asimismo, también cuando el fiscal considera que puede ofrecer alguna concesión al imputado. En muchos casos, los delitos que tienen una alta penalidad no son aceptados por el imputado, salvo que, bueno, pues considere que le va a ir mucho peor en un juicio. Pero generalmente el Ministerio Público opta por esta posición de ofrecer una negociación cuando tiene que ofrecer, por ejemplo, una sentencia suspendida. Tengo yo posibilidades de un error de tipo invencible, una tentativa, tengo cómo rebajar la pena hasta por debajo del mínimo. Se han dado casos, por ejemplo, de un caso de tenencia ilegal de armas donde la pena es de 6 a 15 en nuestro país. Es bastante grave y la posibilidad de que el imputado vea perjudicada su libertad y sea internado en un penal es bastante alta. Pero el Ministerio Público ve que, por ejemplo, esta persona tiene 19 años al momento de la comisión del delito. Ve la posibilidad que estaba en estado de ebriedad bastante elevado. Entonces tiene elementos para poder ofrecer una rebaja de condena y una pena que le resulte beneficiosa al imputado. Entonces el juez tiene algo que conceder, el fiscal tiene algo que conceder. Asimismo, también, ¿qué se requiere para acceder finalmente a la terminación anticipada? Que el fiscal realiza el requerimiento ante el juez. La terminación anticipada en nuestro país no se da a nivel fiscal, se da ante el juez y solo el juez puede realizar la sentencia anticipada. En consecuencia, se requiere de un requerimiento. En nuestro país, el Ministerio Público realiza disposiciones, requerimientos, providencias y conclusiones. Disposiciones cuando realiza algún mandato, alguna orden. Requerimientos cuando le pide algo al magistrado, al juez, para que se cumpla, ya sea una contención actual civil, ya sea una medida cautelar, entre otros. Y una providencia cuando ordena su investigación, cuando es de mero trámite solamente. Y para acceder al juez, para que éste llegue a cabo la audiencia de terminación anticipada, se requiere de un requerimiento debidamente motivado. El requerimiento va al juez y le pide que éste inicie un proceso especial de terminación anticipada. Asimismo, para acceder a esta terminación anticipada, el fiscal probablemente tenga que llevar ante el juez un acuerdo previo, es decir, de que sea reunido previamente con la defensa, y en esas reuniones preliminares que ha llevado con la defensa, ya tiene un acuerdo preliminar, un acuerdo provisional elaborado en un documento firmado por todos y adjunta su requerimiento. De tal manera que el juez ya sabe, más o menos tiene una idea de lo que se va a debatir en ese instante. Claro, en nuestro país se entiende que no debe contaminarse y debe saberlo en ese momento, pero en ese momento se entera que ya tiene un acuerdo preliminar previamente elaborado. De tal manera que eso autoriza a nuestra legislación al fiscal a que pueda sostener reuniones informales con el abogado en su despacho. El abogado lo visita y bueno, van perfilando algunas negociaciones, algunos términos del acuerdo que finalmente redactan, firman y lo presentan ante el juez. Así que para requerir esta terminación anticipada, el fiscal ha de observar alguna de estas consideraciones. Siguiente, por favor. Bien, en la fase judicial, ¿cómo se desarrolla la audiencia? Bien, en esta audiencia, primero el juez pone en conocimiento de las partes del requerimiento efectuado por el fiscal en 5 días. Es necesario que esto se dé porque en un proceso no solamente está el imputado y está el fiscal, existen otras partes procesales. Digamos, el tercero siguiente responsable, podría estar también el agraviado, podría estar el representante legal del Estado, de tal manera que todos ellos tienen que implementar algún tipo de pretensiones. Esos 5 días que se le da a esas partes.
para que ellos puedan presentar pretensiones, podría ser, por ejemplo, la reparación civil por parte del agraviado, entre otros pedidos que se pueden realizar, de tal manera que nos permite tener posibilidad de que todos los actores tengan oportunidad para el debate. Luego de ello, se instala la audiencia con asistencia obligatoria y fiscal del imputado y su defensor. Las demás partes en este proceso son facultativas en su asistencia, de tal manera que se puede tener válidamente instalada esta terminación anticipada con la presencia del imputado, su abogado y el Ministerio Público. Es suficiente para instalar válidamente la audiencia. Incluso han ocurrido casos en los cuales, por ejemplo, un homicidio culposo, el tercero simplemente responsable, que es el propietario del vehículo, que en muchos casos es una entidad estatal, no han estado presentes en la terminación anticipada y eso no ha sido vice para que se pueda realizar esto. De tal manera que el acuerdo entre el imputado, la defensa y el Ministerio Público los vincula a todos los demás sujetos, porque ya se trata de una sentencia. Distinto es el caso del principio de oportunidad, en los cuales sí pues tendrían que estar presentes los demás para poder vincularlos a través de este acuerdo. Luego de esto tenemos que el fiscal en esta audiencia presenta los cargos y los elementos de convicción que justifican la sentencia. 6 minutos. Bien. ¿Cómo se desarrolla esta audiencia? El Ministerio Público presenta los cargos, cuáles son los hechos que justifican su incoación, así como la calificación jurídica y cuáles son los elementos de convicción que tiene para una sentencia finalmente, puesto que el juez no es, digamos, un juez que no va a calificar los hechos, sino que también controla la legalidad. Si controla la legalidad, hace un control adecuado de lo que se le está presentando a su despacho. De tal manera que si no encuentra que hay elementos de convicción importantes, que no hay elementos que justifiquen una condena, no va a aprobar el acuerdo. Por eso es que el fiscal debe esforzarse no solamente en narrar los hechos, la calificación jurídica, sino también cuáles son los elementos de convicción con los que cuenta. Asimismo también, como han conseguido, el imputado acepta los cargos, ya sea todos los cargos o parcialmente, puesto que puede haber acuerdos parciales. Luego de ello, el juez le informa al imputado cuáles son los beneficios de la terminación anticipada y qué es la consecuencia de esto, porque va a haber una sentencia, una condena, necesariamente, y que además él renuncia a su derecho de prueba, renuncia a su derecho de un juicio contradictorio y público, y esta renuncia lo hace a través de este procedimiento. Debe explicar cuáles son los alcances que tiene una sentencia finalmente de esta naturaleza. Asimismo, se pronuncia el imputado y los demás sujetos procesales respecto de sus pretensiones para que esto sea tomado en cuenta. Luego de ello, el juez insta un acuerdo. Dice, ustedes ya se llega a un acuerdo, de otro modo, si es que no ha llegado a un acuerdo, podemos suspender brevemente esta audiencia para que ustedes lo hagan y me comuniquen su acuerdo. Luego de llegado al acuerdo, el juez escucha los acuerdos que tienen que ser respecto de la pena, la reparación civil, las consecuencias accesorias, si es que es suspendido la regla de conducta, si es que hay pena de multa, la multa, todo eso se tiene que acordar y luego el juez en esa misma audiencia o dentro de las 48 horas aprueba el acuerdo o lo desaprueba. Ambas resoluciones son apelables por las partes legitimadas para ello. Siguiente, por favor. Actualmente en nuestra legislación se están dando los juzgados de flagrancia. Es un trámite bastante rápido, de tal manera que podría ser el caso de que el investigado esté detenido. Si el investigado está detenido, según nuestro procedimiento, primero se discute la prisión preventiva y luego que se ha discutido la prisión preventiva, lo que se hace es discutir si hay o no una posibilidad de una terminación anticipada. A nuestro criterio, en primer lugar, debería debatirse la terminación anticipada si existe esa posibilidad y evitarnos el trámite de sustentar una prisión preventiva. En nuestra legislación es en el sentido contrario. Primero se debate la prisión preventiva y luego de que se ha debatido la prisión preventiva y se declara fundada la prisión preventiva y se va a debatir el plazo, hay una posibilidad de que el imputado se pueda sujetar a una terminación anticipada, lo que finalmente evita todo el trámite que ya se había señalado, ¿no? Y hay una sentencia anticipada. Si no se llega a un acuerdo, el proceso continúa. Siguiente, por favor. Bien, el control de legalidad. Una vez que el magistrado, el juez, ha escuchado el acuerdo, él puede aprobarlo o desaprobarlo, y esa aprobación o desaprobación va a depender mucho de que él realice el control de 3 minutos, el control de legalidad.
Es decir, debe verificar si está o no realizada correctamente la tipificación del delito y además si tiene o no tiene elementos de convicción importantes, si tiene lo que, bueno, más adelante se va a llevar pruebas en este momento solamente de convicción, así como si estos hechos son o no vinculantes con el investigado, de tal manera que los elementos de convicción deben estar presentes. Si esto no es así, o existe una causa de justificación o de repente de causa de no punibilidad, una excusa absolutoria que conocemos en nuestro país, en consecuencia, si esto se presentara, el juez no aprobará el acuerdo y el proceso tendrá que continuar. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las críticas que se han presentado en nuestro país? Bueno, se señala de que al no haber una etapa probatoria donde se debate hay un principio de inmediación, donde se puede verificar los mismos magistrados si eso no es responsable del evento criminal que se le imputa, al estar ausente esta parte existe siempre la posibilidad de que por estrategia alguna persona podría autoinculparse y evitar de que el verdadero responsable sea finalmente sancionado. Para ello, para evitar esta posibilidad, la investigación a nivel preliminar y a nivel de la preparatoria debe ser bastante rigurosa. Una investigación bastante rigurosa donde los elementos de convicción, donde la seguridad de que a quien estamos persiguiendo con la acción penal sea la responsable del evento criminal. Y no se pueda condenar a inocentes o personas que han sido de alguna manera influenciadas para tener que pagar por una culpa que no les corresponde. O también evitar el error, porque muchos procesados, luego de haber aceptado los cargos y aceptado la pena, finalmente llegan alegando que son inocentes, que han sido indebidamente aconsejados, que en realidad no entendían cuál era el real alcance de este procedimiento. Entonces, para ello hay que tener una certeza de que efectivamente esta persona es responsable. Otra de las problemáticas que hemos tenido es que se ha estado haciendo mal uso de este instrumento. Inicialmente, por ejemplo, en el distrito judicial de Cañete, los casos de robo agravado, que eran bastante graves, que tenían el uso de armas incluso, a través de la terminación anticipada se llegaba a tener sentencias suspendidas condicionalmente, cuando lo que realmente justifica dar una pena efectiva y un tratamiento en el penal, puesto que estas personas, luego de haber tenido una sentencia suspendida, volvían a cometer los mismos delitos. O sea, no se ha evaluado debidamente la pena que se debe aplicar y el carácter de la misma. Asimismo, también, como otro de las problemáticas que se puede observar es que la parte material fuerte puede imponer sus condiciones en el trato. ¿Quién es la parte más fuerte? Es el Ministerio Público. El Ministerio Público, muchas veces los fiscales quieren imponer una pena que no corresponde, quieren colocar una pena mucho más elevada que la que debería ser y finalmente no aceptan el acuerdo. ¿Cómo se ha observado esto con claridad en nuestra legislación? En nuestro país, por ejemplo, el fiscal no aceptaba, pedía una pena muy alta y la defensa pedía una pena más baja y no se llegaba a un acuerdo. Y finalmente, en una audiencia, en un juicio público y contradictorio, los jueces ponían una pena muy por debajo de la que pedía el fiscal. De tal manera que no era conveniente para la defensa. El Ministerio Público ha de repente tener que considerar algunas circunstancias, como la proporcionalidad, por ejemplo, para rebajar la pena a una pena adecuada al daño causado. ¿Cuál es otra problemática que se ha observado? Que en este incidente se renuncia al juicio oral público contradictorio. Además, el juez al instar este acuerdo, un poco se entiende que pierde su imparcialidad porque se supone que no debe entrometerse en el debate que se produce. Bueno, creo que ya tenemos el tiempo agotado y vamos a concluir de esta manera. Estamos a sus preguntas. Y de todas maneras, yo quiero agradecer de gran forma a las personas que anteriormente me han cedido la palabra y sobre todo a los maestros que nos han invitado. Gracias también a María Leoba Castañeda, que son grandes maestros que hacen posible que yo pueda estar con ustedes en esta vía. También a la maestra Juana del Socorro Ugalde, al maestro Efred Rodríguez, al maestro Rodrigo Carmona. Les agradezco enormemente por la oportunidad que me han permitido llegar a ustedes con esta institución jurídica, con esta salida alternativa que ha causado controversia en nuestro país, pero que también ha dado gran solución a muchos procesos que finalmente, con los beneficios que ya se les ha explicado. Quiero también agradecer a todos ustedes también por
las alternativas de solución de controversia los sistemas penales de México y Perú, y agradecer muy especialmente al doctor Juan Manuel González Raya por la oportunidad que nos brinda de llegar a ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado y espero haya sido provechosa mi exposición. Estoy a las preguntas que ustedes puedan formular. ¿Cuál es el orden? A ver. ¿Sí? Sí, no se escucha perfectamente. Sí. ¿Cómo no? La atribución anticipada opera en todo tipo de delitos. En todo tipo de delitos, porque inicialmente sí se tenía la dificultad digamos que se pensaba que solo en delitos menores, pero eso ya ha sido aclarado, es en todos los delitos. Así que no hay limitación para su aplicación. A usted las gracias. Buenos días. Perdón, no le escuché la pregunta bien. No le escuché la...
Me refiere al tema de la imparcialidad. A la renuncia al juicio oral público y contradictorio, ¿no? Sí, correcto. Bien. Al respecto quiero señalar de que es un principio del nuevo proceso el que todos tienen derecho a un juicio oral público y contradictorio. Y eso es un derecho constitucional para nosotros. De tal manera que no hay sentencia, no hay pena sino un juicio previo. Principios que trascienden a todas las legislaciones. Sin embargo, el hecho de la terminación anticipada es una excepción a todo este principio. Renunciamos a la prueba, renunciamos a un juicio oral público contradictorio con la finalidad de obtener un beneficio premial, una rebaja en la pena y una mayor eficacia y un ahorro, digamos, de tiempo y recursos para finalmente tener una sentencia que pueda beneficiar a ambas partes, tanto a la defensa como al Ministerio Público. Eso implica la renuncia al juicio oral público y contradictorio. De esta manera que es, ha formulado algunas críticas, ¿no? Porque podría darse el caso de que, por ejemplo, tengamos algunos errores en la sentencia. De repente podemos condenar a una persona que no corresponde o aplicar de manera incorrecta las normas materiales. En cuanto al tema que se refiere al que el juez pierde su imparcialidad, en un sistema adversarial el juez es suprapartes, el juez no debe entrometerse en que si hay o no hay acuerdo. Se entiende de que eso debe ser libremente entre el imputado y el fiscal. Sin embargo, en nuestro sistema procesal peruano es un sistema no totalmente adversarial, es con rasgos adversariales, de tal manera que al juez también le interesa la solución del conflicto. Incluso tenemos nosotros prueba de oficio, tenemos declaraciones de oficio que el juez pregunta a las partes, incluso incorpora pruebas de oficio e incluso ordena investigaciones suplementarias. De tal manera que en el Perú el juez no es totalmente, se rige por un sistema adversarial completo y puro, sino con corte adversarial, y al sistema judicial le interesa también la solución del conflicto, y es por ello que insta a las partes a llegar a un acuerdo. Así es. Gracias a usted. ¿Qué se pone? A usted la gracia.
Ya están haciendo ya terminamos conmigo, ¿verdad? Sí. Ya están haciendo internamente sus reconocimientos internos. Ya. Creo que están diciéndole qué persona va a participar en la siguiente exposición.